Amigos televidentes, de nuevo con ustedes en su programa Hablemos de Educación. Y vamos a hablar ahora de junio, sí, todo mes de muchas cosas. ¿Qué significa este mes para lo que es la República Dominicana? Para la República Dominicana hay una fecha importantísima, el 14 de junio. 14 de junio. Como tan importante es el día 30 de junio también. Pero vamos a empezar con el 14 de junio. Con el 14, En el que 14. es donde se llevó a cabo esa gran La gesta histórica. Y ¿Qué traemos pasó a con alguien eso? aquí con toda propiedad para hablar de ello. Sí, vamos a ver el señor Marmolejo que tiene para... Ex comandante constitucionalista. Así ¿Qué es. significado tiene eso para la República Dominicana? Desde el punto de vista de la construcción de la democracia que estamos realizando. El 14 de junio es uno de los eventos históricos más trascendentales que tiene nuestro país, que hay muchos, porque Trujillo duró 30 años y fueron 30 años, día por día, los dominicanos luchando contra la dictadura. Pero ese fue uno de los eventos donde puso el punto al cacabé, al gato. 14 de junio de 1959. Sí. Muy poco tiempo antes de la caída del régimen ya trujillista. Sí, ya eran los finales. ¿Por qué pasó? ¿Por qué esa fecha? ¿Qué pasó? ¿Y qué personas podemos ahí tomar en cuenta? En esa fecha, tú sabes que el 14 de junio se forma Manolo Tavares Justo y la Semana Mirabales, que fue la que organizaron esa organización. Sí. Después que, antes primero cuando llegaron los patriotas dominicanos que estaban en Cuba, que fue en 1959. Entonces después continúa Manolo Tavares Justo desde la cárcel donde estaba y su esposa y su cuñada y el pueblo y muchos dominicanos, muchos veganos, porque siempre La Vega ha sido uno de los pueblos que ha puesto su cuota por la democracia en esta isla. Quiere decir que hay una serie de gente que no se menciona mucho, que se mantiene, porque tú sabes que aquí la historia han tratado de enterrarla. Aquí tú hablas con muchísima gente y no te saben hablar qué fue el 14 de junio, inclusive qué fue la Revolución de Abril. ¿Por qué? Porque los grupos de poderes se han encargado de enterrar esa historia. Y por eso hoy día estamos tratando de desenterrar la historia verdadera del pueblo dominicano. Y los hechos positivos, ¿qué trajo positivo a la República Dominicana el hecho de pasar eso? Y figuras que pudieran destacarse, que sobresalieron en ese hecho trascendente en la historia dominicana. Adiós, imagínate, podemos ver ahí tenemos a Manolo Tavares Justo, Manolo, que ya sabemos que es el Manolo, ahí tú puedes ver un vegano también, que fue Rodríguez, el hijo de Juancito Rodríguez. el señor Rodríguez. ¿No me entiendes? Ahí tenemos Jiménez Moya. ¿No me entiendes? Que Jiménez Moya tuvo en la Sierra Maestra con Fidel allá. Inclusive llegó al rango de capitán. Y aprendió un poquito de ella. Sí, vino aquí, y viene en la restauración de la democracia y la libertad del pueblo. Porque hay que sacarse esa palabra de la mente, ya que los dominicanos creamos invasión, que no. Vinieron a restablecer, a restaurar, con mucha valentía. Hay un sinnúmero de patriotas más veganos de aquí y del Cibao. Entonces yo creo que se debe destacar y sacar, desenterrar esa historia enterrada que ha permanecido aquí por mucho. Y lo han hecho todos los grupos de poderes que han llegado al país, aún 50 años después, mantenemos todavía esa cosa. Este poquito de libertad que tenemos nos ha costado mucho sacrificio, mucha sangre, y ha sido a regañadientes que hemos podido lograr estas cosas. Tenemos entendido que a propósito del 14 de junio,
que me parece que cae viernes, un grupo de instituciones se han puesto de acuerdo, han unificado criterios y sus esfuerzos para montar una actividad importante. Antes de hablar, sí, puede mencionarnos las instituciones del evento. Antes de hablar sobre eso, yo quiero recalcar lo siguiente. Sí. Las expediciones de junio del año de 1959 surgen como producto de una lucha que había librado mayormente el pueblo dominicano que se encontraba en el exilio, tanto en Cuba como en Venezuela y en otros países de América Latina. Y a raíz de ese episodio surgen en el contexto de América Latina dos fenómenos políticos de vital trascendencia para que eso ocurriera. Primero, el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez a finales del mes de enero del año de 1958, y segundo, el ascenso al poder del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y el ejército rebelde cubano dirigido por él, y como decía el comandante Gilberto Marmolejo, entre cuyos combatientes estuvo nada más y nada menos que el jefe militar de las expediciones de junio de 1959 para derrocar a Trujillo aquí, un vegano, que lo fue Enrique Jiménez Moya. Jiménez Moya entró a la guerra del ejército rebelde en Cuba, producto del azar, podríamos decir, producto de una encomienda que le dio el contraalmirante Wolfgang Larrazábal de Venezuela con el ascenso al poder de Rómulo Betancourt. Wolfgang Larrazábal era nada menos que el ministro de Defensa del gobierno de Rómulo Betancourt y tenía familiaridad con el pueblo dominicano, es decir, tenía familias dominicanas, y aprovechó la coyuntura de lo que estaba sucediendo en Cuba para derrocar a Fulgencio Batista, que era otra dictadura de las que había en América Latina y en el Caribe específicamente, para enviarlo vía aérea en un avión de esa época, un C-46, a internarse en el territorio cubano de manera clandestina y desde allí llevar armas y municiones que le había dado el gobierno de Rómulo Betancourt para los combatientes del ejército rebelde que lideraba Fidel Castro Ruz, lo que posibilitó el golpe final a la dictadura de Batista y el ascenso el 1 de enero de 1959 de Fidel Castro y la revolución cubana triunfante, cuando entraron en La Habana 8 días después, el 8 de enero de 1959. Recuérdese que en ese enero, la primera visita que hizo Fidel fuera del territorio cubano la hizo a Caracas, Venezuela, y la hizo con la intención de recabar fondos en Venezuela, él personalmente, para que los patriotas dominicanos que luchaban contra la tiranía de Trujillo tuviesen armas, municiones y naves con que venir a la República Dominicana a derrocar el régimen. Y como tal, designó a Enrique Jiménez Moya, que alcanzó el grado de capitán en la maestra por el ejército rebelde, para que liderara el grupo, que eran 243 expedicionarios, que vinieron divididos en grupos, 2 vía marítima, que entraron por Estero Hondo y por la zona de Maimón, en Puerto Plata, en la costa norte de aquí, y uno que vino por la vía aérea y que estaba liderado por Jiménez Moya, propiamente dicho, y que tenía como segundo comandante de ese grupo de 94 expedicionarios que vinieron por la vía aérea en un avión piloteado por uno de los grandes exponentes del trujillismo que se había declarado en contra de él. En consecuencia, esa figura, la segunda al mando de ese grupo, era nada más y nada menos que Delio Gómez Ochoa, uno de los 2 sobrevivientes que actualmente tenemos, porque el otro es Mayobanés Vargas. De manera pues que toda esa dinámica que se producía en América Latina fue aprovechada muy bien por Fidel y por los expedicionarios que se entrenaron en Cuba en Rancho Mil Cumbres, en los alrededores de La Habana, para venir aquí a derrocar a Trujillo. Recuérdese que Fidel, una de las primeras tareas que se propuso fue eliminar la tiranía de Trujillo. Y que como tal, esas expediciones, aunque se convirtieron en un fracaso militar contra el régimen, viabilizaron, explotaron
de una manera, diríamos, certera, para que el pueblo dominicano sintiera la necesidad más cerca, más temprano que tarde, de salir del régimen de Trujillo. Muy interesante esas informaciones que nos da. Respondiendo ya a la Porque pregunta, estamos hablando de educación, estamos hablando de historia, y de historia reciente relativamente. Exactamente. Y que, como decía el comandante Marmolejo acá, podría decirse que ese fue el acontecimiento que le puso la tapa al pomo en relación a una serie de acontecimientos históricos que venían dándose para ir creando la conciencia del pueblo, la necesidad de quitarnos a Trujillo y su dictadura de encima. Correcto. Que aunque, como usted ha dicho, Jiminián, que en términos bélicos y en términos físicos fue derrotada, en términos por la crueldad con que fueron exterminados esos héroes, pero en el término emocional y en el espíritu patriótico también sirvió para despertar otra conciencia. Así es. Que fueron las que se posesionaron el 30 de mayo del 61 para el derrocamiento definitivo de Trujillo. Recuérdate que quien piloteaba la nave que vino y atacó Constanza fue nada más y nada menos que el capitán Ventura Simón, Juan de Dios Ventura Simón, que había desertado del ejército de Trujillo y quien fue capturado por las tropas de Trujillo y posteriormente presentado a la televisión por Ramfis Trujillo y después torturado en la famosa silla de la 40. Que eso también hay que sumarlo como parte de la causa redentora del pueblo dominicano. Un tipo que se arrepiente, está con una causa que él entendió que era buena en un momento, se arrepiente y paga el pecado de haberse arrepentido. Sí, te puedo hablar en términos personales porque mi papá, que era militar de Trujillo, desertó para incorporarse al movimiento revolucionario 14 de junio, que lideró Manolo Tavares. Sí. Jiminián, entonces hay una actividad para el próximo viernes que está siendo coordinada por varias instituciones. Queremos que ustedes nos hablen de eso. Sí, y decirle algo a ustedes, que este no es el programa de ustedes. De acuerdo, vamos a tener que hacer otro programa. Sí, para ya entrar para entrarnos en el 65, meternos con mayor fuerza ahí, porque sabe que estamos en un mes de junio, un mes de regocijo magisterial. Sí. Mira, hablando Y entonces sobre, Pablo tiene una parte importante esta noche acá. Sí. hablando sobre la actividad concretamente, Sí. el viernes 13 nosotros vamos a realizar un panel sobre precisamente las expediciones de junio de 1959. Ese evento ha estado precedido por otros que nosotros hemos venido desarrollando como Comité de Asuntos Históricos de La Vega, integrado por varias instituciones. Entre ellas está la Asociación Dominicana de Profesores, que dirige el profesor Pablo Rosario. Está el Colegio Médico Dominicano en la filial de La Vega, que dirige el doctor Víctor Abreu. Está el Policlínico La Vega, cuyo presidente del Consejo de Directores es el doctor Erasmo Vázquez Enríquez. Está también la Fundación de Militares Constitucionalistas, representada por el comandante Gilberto Marmolejos, aquí en La Vega. Y está también los programas que nosotros tenemos, tanto de radio como de televisión, Cultura y Sociedad, que el sábado 14 cumple 7 años ininterrumpido en el aire. Bueno, que usted está de cumpleaños. Correctamente. A usted y a ese programa hay que hacer un gorrito. Desde ahora ya Y mi felicidades. papá está de cumpleaños también. ¿Cómo? ¿no? Hay muchas cosas de que celebrar. Y además de eso, tenemos como invitados 3 exponentes magistrales para esa ocasión, que son Fidelio Despradel, que fue participante junto a Manolo en las manaclas de la insurrección militar que lideró Manolo para la vuelta a la constitucionalidad del gobierno derrocado del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Está también Rafael Pérez Modesto, otro integrante también de ese movimiento, que es vegano. Ambos son veganos, sí. ¿no? Y está en representación del doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, que por causas de salud de su esposa, que está recibiendo quimioterapia intensiva por problemas que tiene, delegó en un valioso y talentoso ex dirigente estudiantil que es Aquiles Castro. De manera pues Pero es tremendo, van a estar exponiendo. De manera pues que ese evento para el que nosotros estamos invitando a todo el pueblo de La Vega en general, porque es un evento abierto. ¿Dónde que va a ser? Va a ser de 4 a 6 de la tarde en la cooperativa, en el auditorio de la cooperativa Vega Real. Sí. Y de paso ustedes están Estamos invitados a debidamente informados e invitados. Sí, señor. Queremos que tú nos hables de esto, Jiminián.
tu obra. Libros, sus grandes Bueno, obras. eso es parte de la... Porque Parte. los hombres se destacan por el liderazgo que tienen y por el legado que dejan. Sí. Bueno, así es. Va a dejar un gran legado. Y cuando el legado se escribe, pues mira, no hay duda sobre el legado. Algunos comentarios de Eso algunas es obras más Quisiera relevantes comentar cuál es suyas. la obra más reciente. Vamos a ver. Bueno, la más reciente de todas es Los Amigos de Martí y de Cuba en Santo Domingo. Esta obra que Esa tenemos ahí. por acá. Esa obra que está ahí. Que es una obra que ha gustado mucho no solamente a algunos sectores dominicanos, sino también al pueblo cubano. Sí. A partir de esa obra, el Consejo de Estado de Cuba me invitó para el mes de enero del año que viene, en el aniversario del natalicio de Martí, para que fuese precisamente a dar una conferencia a La Habana. Pues un privilegio para usted, Es un gran privilegio. para La Vega, Para La Vega, y ¿verdad para que la sí? República Dominicana. Sí. Y recientemente incluso el Consejo de Estado envió a una doctora para que viniese a hacer contacto con nosotros acá a La Vega para seguir la ruta de José Martí. Ella, la doctora Mayra Beatriz Martínez, que duró aproximadamente 18 días con nosotros trabajando, e hicimos la ruta completa de Martí, todos los sitios que visitó Martí aquí en la República Dominicana en sus 3 históricas visitas. Y de paso, les puedo anunciar que fue precisamente aquí en La Vega donde Martí finalmente consiguió los recursos económicos para impulsar el proyecto revolucionario que dio al traste con la independencia de Cuba, cuya guerra se inició el 24 de febrero de 1895. Bueno, pues Muy estaremos buen- muy en buen con la dato. visita de ella. Y señor ¿Para, Méndez, para, toda- cuándo, ¿Para cuándo está programada la visita? Bueno, no, ella estuvo aquí. Ya Ella- estuvo. ya estuvo. Ella se Sí. fue. La invitación vino del Consejo de Estado a través de ella y del embajador cubano en la República Dominicana. Y él que como que tiene algo de cubano, ¿verdad que sí? El espíritu, Parece que no, de el tanto espíritu conversar. internacionalista Tanto que- sí, eso que es. debe tener cada... Entonces, por lo que veo, señor Méndez, todos los libros, la mayoría son históricos. Todo lo que Bueno, usted se dedica a escribir. Esa es la línea a seguir. Sí, suya. bueno, yo soy ingeniero de profesión Sí. y además de eso matemático, pero ¿Qué pasó estuve ahí? un buen tiempo al lado del profesor Juan Bosch en vida Ok, y aprendí de él el que para ser dirigente político, para estar en política, uno tiene que conocer la historia La de su historia. país. Así es. Así es. Y modestia aparte, soy quizá el único ingeniero miembro de la Academia Dominicana de la Historia en la República Dominicana. Sí, porque Bueno, algo que Gracias, no se da tan gracias a al menudo. profesor Juan Bosch por esa enseñanza. Por esa información. Por esa Quisiera, información. nuestro Gilberto Marmolejo es comandante constitucionalista y viendo que el tiempo se nos está agotando, el tiempo de ustedes dos, que hoy es un ensayo con ustedes, Sí. porque habrán de volver para Mucho dedicarle el habrán tiempo visto a hoy. ustedes, el programa completo a ustedes. Quisiéramos ir, si tiene algunas palabras finales, antes de cerrar esta parte de aquí con ustedes. Qué inquietud Un mensaje deja. al pueblo de La Vega, al país. Pues nada, lo que la próxima reunión que tenemos el viernes, que asista, que se van a dar banquetes con informaciones muy precisas directamente de esos compañeros que participaron activamente en esta histórica de nuestro país, que es muy importante. Sí. El saber de la historia nos ayuda a vernos en estos momentos y decir quiénes fueron los que nos dejaron los mejores legados y qué podemos aprender de ellos y seguir en práctica. O sea que vale la pena escuchar siempre los mejores historiadores, entiendo yo, para Y de esa las personas que parte. estuvieron ahí en el lugar de los Y hechos. sobre todo personas que estuvieron ahí y que nos pueden contar tal y como pasó, porque ahorita usted se refería a algo que a veces es verdad. A veces la historia se cuenta, depende mucho quién la está escribiendo, qué visión tiene de lo que pasó y quizá le da una tonalidad diferente a algún hecho que pasara de un modo y se ve de otro. Y Eso que no pasa estuvo con la ahí, historia, para y no ver. estuvo ahí. Pero personas que estuvieron en ese momento, hay que aprovechar la hora, que verdad que estamos todos en vida, y ver qué pasó y cuáles son las cosas positivas que podemos sacar de ahí para que la patria la sigamos cuidando y la sigamos haciendo hacer crecer, que es lo más importante. Jiminián, Bueno, yo antes de despedirme y darle las gracias formal tanto a ti como a Carmen, quiero recordar el día de hoy. El día de hoy que ha sido quizás pasado por alto por prácticamente todos los medios de comunicación de la República Dominicana. El día de hoy que para mí es un día de satisfacción y de regocijo, porque hoy es el día del natalicio 82 de mi tío Francis Camaño. Y yo quiero recordar
a Francis Camaño en estos momentos no solo como una figura que participó en la historia de este país, sino como una figura de acción, como una figura cuyo gobierno honesto, constitucional, de una república en armas, ocupada por 42.000 marines norteamericanos que nos invadieron en el 1965, y un gobierno que apenas duró 4 meses, que fue un gobierno honesto, dirigido por una figura que saltó a la historia de la República Dominicana y a la vida política por las circunstancias, y no porque él se lo había propuesto. Y con ello quiero rendir homenaje, tributo, el tributo debido, el tributo de los grandes, a la figura de Francisco Alberto Camaño Deño, porque como decía José Martí, honrar honra, y quien tenga patria que la defienda, y quien tenga que la conquiste. Bueno, pues, tremendo discurso. Bien, pero bien. antes de pasar a la pausa, hablábamos de los libros ahorita, entonces vale la pena mencionar otros que quizás el señor Jiminián quiera resaltar acá, aprovechar de despedida. resaltar, Bueno, los libros no son para escribirlo nada ahí más, son está para ese leerlo de también. Martí y Federico García Godoy, que precisamente fue una conferencia que dimos en el 90 aniversario de la muerte de Federico García Godoy, el 12 de febrero de este año, auspiciado por el mismo comité del que estamos hablando, la Perfecto. Sociedad La Progresista y otras instituciones. Perfecto, otro. El de La Guerra de la Restauración del profesor Juan Bosch, que es un ensayo crítico a esa obra, una de las obras magistrales del profesor Juan Bosch, y la verdadera guerra de independencia del pueblo dominicano, la guerra de Contada abril como fue. de 1863 a 1865. Sí. De Bien. manera pues que tenemos ya para salir próximamente, y hemos contado con Con la los datos. colaboración de Gilberto, un ensayo por título El gobierno constitucional y revolucionario del presidente Francisco Alberto Camaño Deño, que va a salir prontamente, y uno que se está editando en los Estados Unidos, que ya está listo, ya en el día de hoy me comunicaron que está listo, que es de un tema poco conocido en la República Dominicana en base a investigaciones que hemos hecho en los Estados Unidos de Norteamérica. Abraham Lincoln y Santo Domingo, 1861-1865. Bueno. Santana, pero tenemos todo un escritor tan cerca de no Sí, lo sí. estábamos aprovechando más Bueno, para pero- tantas informaciones. ¿eh? Así, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, Es aquí, eso es vino por verdad. primera vez, se acaba de inaugurar con nosotros. Así es. Porque con nosotros que está inaugurando, no Sí. con La Vega ni con el país. También él escribe en algunos medios de comunicación, me comentaba, o Sí. sea que hay que aprovechar toda esa valía de estudio que tiene, que se nota. Con humildad, pero para servir a la Sí. patria. Gracias, Jiminián. Gracias, señor Marmolejo. Gracias a usted. Gracias. Felicitación a nombre de la República Dominicana por su participación en estos procesos históricos recién pasados en la República Dominicana. Y a usted, Jiminián, por escribir la historia. Sí, hay que darle las gracias Para que que nosotros se pod- dedica, porque Sí. nos gusta a veces leer, y hasta a veces leerla no cuesta, pero sobre todo escribirla y aprenderla como debe ser, para Gracias. cuando uno lee un libro de eso, poder edificarse Un como honor, tal, como un honor pasó. compartir con usted. Gracias, amigos Gracias. televidentes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Regresamos en breve. Mantengan la sintonía. Amigos televidentes, de nuevo con ustedes en su programa Hablemos de Educación. Y vamos a hablar ahora de junio, Sí, todo mes de muchas lo que cosas. significa este mes para lo que es la República para la Dominicana. República Dominicana. Hay una fecha importantísima, el 14 de El junio. 14 de junio. Como tan importante es el día 30 de junio también. Pero vamos a empezar con el 14 de junio. Con el 14, En el que es donde 14. se llevó a cabo esa gran... La gesta. Duró 30 años y fueron 30 años, día por día, los dominicanos luchando contra la dictadura. Pero ese fue uno de los eventos donde puso el punto al cacabé, al gato. como 14 decimos de acá, junio de porque- 1959. Sí. Muy poco tiempo antes de la caída del régimen ya Sí, trujillista. ya eran los finales. ¿Por qué pasó? ¿Por qué esa fecha? ¿Qué pasó? ¿Y qué personas podemos ahí tomar en cuenta? En esa fecha, tú sabes que el 14 de junio se forma Manolo Tavares Justo y la Semana Mirabales, que fue la que organizaron esa organización. Sí. Después que, antes primero cuando llegaron los
patriota. Esta histórica. Y ¿Qué traemos pasó a con eso? alguien aquí con toda propiedad para hablar de ello. Sí, vamos a ver el señor Marmolejo que tiene para... Ex comandante contar. constitucionalista. Así ¿Qué es. significado tiene eso para la República Dominicana? Fíjate, Desde el punto de vista de la construcción de la democracia que estamos realizando. el 14 de junio es uno de los eventos históricos más trascendentales que tiene nuestro país, que hay muchos, porque Trujillo era dominicano que estaban en Cuba, que fue en 1959, entonces después continúa Manolo Tavares Justo desde la cárcel donde estaba y su esposa y su cuñada y el pueblo y muchos dominicanos, muchos veganos, porque siempre La Vega ha sido uno de los pueblos que ha mantenido